Si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvame a las alturas cuando el trabajo se arrepese. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Magali Grimberg, soy parte de ADEF, la Asociación Docentes de Educación Física y Curriculares. Les damos la bienvenida a este conversatorio que dimos en llamar la Micaela Sindical. Esta charla forma parte de un ciclo que estamos coproduciendo desde el ELEVA y la FES. Para quienes no nos conocen, ELEVA la formamos trabajadoras sindicalizadas que pertenecemos a la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, Sindicatos No Encuadrados y el CITRA. Desde este espacio, llevamos adelante distintas actividades de formación e investigación con el objetivo claro de construir juntas otro modo de hacer política y de producir conocimiento que tenga a las trabajadoras como protagonistas. Para nosotras es muy importante esta charla que hemos organizado hoy porque es fundamental que en la agenda de Estado se incorpore fuertemente la necesidad de trabajar en capacitaciones de género para el ámbito sindical. Les agradecemos por estar participando de este espacio. Les cuento cómo vamos a organizarnos. Acá abajo tienen dos botones. Uno dice chat y otro dice preguntas. A lo largo de la charla van a poder ir haciendo las preguntas que vamos a estar sistematizando para poder recuperarlas después más cerca del final. Si quieren hacer un comentario como hola, qué bueno que está, me gustó, yo quiero decir qué, pueden hacerlo en el botón que dice chat. Las que estamos acostumbradas a usar el Zoom verán que este es distinto. Es un formato distinto, no se ven todos los cuadraditos, pero no se preocupen que acá estamos todos y nos podemos comunicar por el chat, aunque no nos veamos las caras. Ahora le voy a dar la palabra a Svenja Blanke. Ella es representante de la Fundación Ebert. Después continuará la moderadora Cecilia Cross, quien presentará a nuestras invitadas de hoy y dará inicio a la charla. Svenja. Sí, muchísimas gracias, Magali. También muy buenas tardes desde la Fundación Friedrich Ebert a todas y todos ustedes ahí afuera, que están adentro, pero que nos escuchan. Y como Magali ya explicó, lamentablemente no nos podemos ver a todos, pero ahí estamos. Y también muy bienvenidas a todas las panelistas que están acá en nuestro panel virtual. De verdad es un gran honor para la Fundación Friedrich Ebert de coorganizar, de apoyar este evento. De hecho, es un ciclo de eventos que estamos organizando conjuntamente entre el EVA y la Fundación Friedrich Ebert. Yo también me gustaría explicar un poco quién es la Fundación Friedrich Ebert para todos y todas que no nos conocen. Somos una fundación alemana, cerca de la socialdemocracia alemana, con una oficina acá en Argentina desde ya muchos años, muchas décadas, trabajando fuertemente en el área sindical y también con mujeres sindicalistas. De hecho, la Fundación Friedrich Ebert representa la Confederación Sindical Alemana en el exterior. En ese sentido, sí tenemos un brazo sindical muy fuerte en nuestro trabajo. Y como yo ya dije, en la Fundación Friedrich Ebert creemos, de hecho estamos muy convencidas, que las mujeres en el trabajo y las mujeres sindicalistas, mujeres en organizaciones sindicales, son actores claves en la política, en la sociedad, porque creemos que sin estas mujeres y mujeres sindicalistas, nuestras sociedades democráticas plenas nunca vamos a tener, porque solamente con la participación y con la incidencia de mujeres y de sindicalistas, y aún más de mujeres sindicalistas, vamos a lograr estas sociedades democráticas plenas y emancipadoras. Y en ese sentido me parece buenísimo que tenemos este espacio de discutir conjuntamente con mujeres de diferentes áreas, con Patricia, digamos, desde el Congreso, ¿no? Pero también desde los sindicatos, Fernanda también desde la vista sindical, y con Diana también desde, digamos, lo académico, periodístico y también político, ¿no? Nos parece muy importante de apoyar esto y tener este intercambio y aclarar dudas y, bueno, llevar adelante
digamos, nuestros objetivos políticos. En ese sentido, nos deseo un debate muy fructífero y ojalá que no sea la única, sino que vengan más y que logremos estos objetivos que ya describí. Así, muchas gracias y paso la palabra a Cecilia Cross, quien nos va a moderar acá en el panel. Cecilia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy muy conmovida, por un lado, por el video precioso que armaron las compañeras y que muestran algunos de los momentos más importantes en estos casi 2 años de trabajo conjunto, de trabajo colectivo. Estoy muy conmovida porque veo que el contador de Zoom no para de subir y me imagino qué fiesta hermosa hubiéramos tenido en UMET, como, bueno, quizá como esa foto, ¿no? Tan linda del lanzamiento de EVA. Así que en primer lugar, agradecer el interés, la participación, el acompañamiento de la Fundación Ever, que realmente le ha dado a este proyecto colectivo un impulso muy importante. En esta ocasión, digamos, además de ser la moderadora poco moderada, yo estoy representando a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Yo soy la rectora de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Eso desde diciembre, antes era la Secretaria de Investigación y Desarrollo. Y en este sentido, nosotros venimos atravesando un proceso de construcción colectiva en el que estamos buscando la cogestión sindical de la universidad y de nuestro centro de investigación, el Centro de Innovación de los Trabajadores, del que también soy investigadora, por parte del CONICET. Y es un enorme desafío esta búsqueda de construir saberes colectivos y al servicio de la transformación social. Y este esfuerzo reconoce como antecedente, como guía, la epistemología feminista, que justamente lo que viene a cuestionar es que el único modo de construcción del conocimiento es desde los varones que forman parte de la élite, ¿no? Entonces, en este sentido, esta es una construcción profundamente política, profundamente académica y profundamente feminista. Creo también, y me conmueve muy profundamente, recordar que esta intersindical, que tiene como horizonte la construcción del conocimiento y la formación, fue promovida desde las propias compañeras que nos acercaron la inquietud. Bueno, raudamente, digamos, nos pusimos a darle forma a este proceso. Una de las compañeras que tuvo un rol muy importante en los comienzos de EVA es Angélica Graciano, que lamentablemente hoy no nos puede acompañar porque tuvo un problema de salud, y entonces no puede estar con nosotras. Entiendo que está bien, digo porque Angélica es una dirigente muy querida y muy importante para que nadie se preocupe, pero necesitaba descansar y no podía estar aquí hoy presente. Pero bueno, pienso en Maga, pienso en Fernanda, en Susana, y si ustedes me permiten esta digresión, quiero hacer un reconocimiento muy importante a Andrea Malimachi y a Laura Siroski, que también fueron iniciadoras de esta locura colectiva que se le eleva. Digo locura porque en realidad ha tenido desde el principio esta profunda vocación de discutir, de pensar, de planificar y de no eludir los problemas, ¿no? Me parece que eso es lo más... y digo no eludir los problemas porque hace, no sé, 4 o 5 años pensar que los sindicatos iban a estar planteándose la necesidad de poder capacitarse para pelear contra la violencia en todas sus manifestaciones, y sabemos que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones suele tener un componente importante de género. Bueno, va en contra de todos los estereotipos que nos tratan de imponer quienes plantean que los sindicatos son herramientas perimidas, que son herramientas con poca vitalidad, que no tienen nada que ver con las demandas del futuro. Entonces, la verdad es que es un enorme placer estar hoy aquí. Son las 7 de la tarde, estamos cansadas. Es muy difícil organizar una charla de estas características en la virtualidad, un encuentro de estas características en la virtualidad, y hay más de 200 compañeras, compañeros que han interpretado la necesidad de poder estar hoy aquí pensando cómo construir un camino hacia
la renovación de una de las herramientas más importantes de nuestro pueblo, que es su movimiento obrero. Así que, nada, quería transmitirles un poco esta emoción, porque como dije al principio, soy una moderadora bastante poco moderada. Ahora, sin más, le doy la palabra a la querida compañera Fernanda Cortés, que es secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de ADUBA, un sindicato que forma parte de la FEDUM, que adhirió a la ley Micaela hace un mes. Ella es doctora en Ciencias Sociales, forma parte del EVA y por supuesto es profesora, así que en ella saludo a todos los profesores, profesoras secundarias, universitarias, que hoy festejan uno de sus días. Tenemos muchos días, pero bueno, festejemos siempre porque la verdad es que este año hemos trabajado tanto y nos hemos esforzado tanto en sostener la educación que creo que nos merecemos más de un festejo. Así que bueno, Fer, te escuchamos para que puedas compartir tu experiencia. Bueno, gracias, Ceci. Todas miramos la pantalla y decimos, qué lindo que habla Ceci. Estamos todas así. Te faltó decir que sos parte vos también de esta locura, como casi una madre adoptiva, ¿no? Del EVA, que muchas sentimos casi que nos abandonabas cuando te ibas al rectorado. Tuvimos que exigirte que sigas participando de las reuniones y ahora con la virtualidad nos podemos dar el lujo de invitarte a todas y que nos tengas que decir que sí, porque tenés que estar acá con nosotras. Bueno, muchas gracias a todos, a todas y a todes. Por supuesto, entiendo que no voy a poder ocupar el lugar de Angélica, que es una figura política a la que yo particularmente sigo mucho, como el ejemplo así que ha logrado, ¿no? Como los espacios o poder romper un montón de estructuras tan machistas adentro de nuestros sindicatos, así que bueno, yo vengo solamente a dos cosas tengo que hacer. Así, en realidad tengo que hacer porque mientras les hablo, pienso en todas las compañeras del EVA que tengo en el grupo de WhatsApp y que ya me dijeron como muchas indicaciones y yo tengo que representar a estas compañeras. En general yo estoy acostumbrada a hablar en mi nombre o en nombre de mi sindicato y de mi federación y ahora me siento, como Magalí en su momento dijo, representando a todas, ¿no? Y entonces es una responsabilidad que pesa bastante más, porque uno ya sabe, ¿no? En nuestro lugar de qué hablamos o a quién representamos, qué cosa decir y no decir, pero cuando son tantas, es como un peso más fuerte. Y una de las cosas que tengo que decir es que, bueno, que el EVA ha hecho mucho por poner esta temática en la agenda y evidentemente lo que se me ocurre pensar cuando yo hacía lo mismo que Ceci y miraba el contador, es que era un tema que convocaba, ¿no? Que a muchas mujeres sindicalistas veía los saludos y las menciones de las distintas compañeras que están participando y que también esto de la virtualidad hace que tengamos que leerlas y no podamos reconocernos en las miradas, ¿no? Uno estaría haciendo ahora en la mesa, saludando, haciendo guiño de ojo y viendo a todas las compañeras que después iba a abrazar. Bueno, pero están todas acá. Entonces, mi intención es simplemente, desde el lugar de la federación, contarles un poco cómo la ley Micaela nos atravesó a nosotros, ¿no? Digo, la ley Micaela es una ley que fue movilizada, todos quienes estamos escuchando hoy acá sabemos que tuvo que ver con el asesinato de Micaela, ¿no? Y esta sensación, vamos a usar el verbo correcto, esta materialización de que el Estado no había sido protectora ni de Micaela ni de tantas otras Micaelas, ¿no? En Micaela es una, y la otra vez estuvimos con su madre, y por supuesto la historia de ella es una en particular, pero sin duda habla de muchas mujeres que fueron asesinadas producto de este patriarcado, ¿no? Y de esta mirada machista de la que estamos tanto atravesadas. Y entonces, en esta cuestión de la ley Micaela, yo tuve la suerte de conocer en una charla de casualidad de estas del Zoom a Patricia Murnier, que hoy la tenemos acá entre nosotros, y ella contaba lo que estaba tratando de plantear en el Congreso, que era esto de decirles a los sindicatos que como son, como decía Cecilia, ¿no? Un espacio tan importante adentro de la construcción social, bueno, en tanto espacio de construcción social y espacio transformador, bueno, también teníamos que hacer algo con esta cuestión
de género que nos estaba afectando, digamos, si las compañeras que mueren también son parte nuestra, ¿no? Son parte de nuestras trabajadoras, son parte de nuestras docentes, son parte de quienes estamos hoy acá. Entonces, ¿cómo los sindicatos que siempre están defendiendo derechos no iban a estar defendiendo los derechos de las mujeres, ¿no? Y de las mujeres que estaban siendo violentadas en distintos momentos y de distintas formas. Por supuesto, no es lo mismo morir que no morir, pero sabemos que las violencias por las que pasamos muchas de nosotras van calando en nuestros cuerpos y van marcando nuestros cuerpos a lo largo de nuestra historia. Y entonces, después de mucho esfuerzo, muchas comunicaciones con Patricia, también con las compañeras de sindicato, ahí Checha estuvo también colaborando en su momento, de cómo hacíamos, nosotros como digo, la federación, la FEDUM es la Federación de Docentes de las Universidades, ¿sí? Y agrupa 35 sindicatos de base, es decir, 35 sindicatos a nivel nacional que están en distintas universidades atravesando el país. Entonces, nuestra intención fue decir, bueno, si las universidades adhirieron ya a las leyes Micaela a través del CIM, y reconocieron que las universidades también tenían que ser capacitadas con perspectiva de género, como nosotros, docentes, trabajadores de estas universidades, no íbamos a estar siéndonos capacitadas en esta perspectiva. Realmente lo consideramos imprescindible, y así fue como, después de mucho averiguar, mucho consultar y demás, fue que finalmente hace un mes, con la participación de Checha, con la participación de Patricia, y también con la participación que fue, Patricia se acordará, fue muy emocionante, tuvimos la palabra y el apoyo en esta adhesión de la mamá de Micaela, que nada, ella habló primero porque se iba a ella está hoy, la mamá de Micaela, entre todas las cosas que hace, y me parece importante decirles a todas las compañeras que hoy están acá para que lo sepan y para que lo puedan aprovechar. Andrea, entre todas las cosas que está haciendo, como si uno pudiera pensar, ¿no? Y entonces me voy por las ramas un segundo, pero uno piensa en las madres y mujeres desde nuestras madres y abuelas, como siempre son las primeras que encabezan y encabezamos las luchas más fuertes, ¿no? Bueno, la mamá de Micaela, entre todas las cosas que hace por lograr que la ley sea apropiada por todos los espacios, una de las cosas que está haciendo es dando capacitaciones en sindicatos. De hecho, venía en ese momento de dar una capacitación y se iba a dar otra, ¿no? Entonces estuvo un ratito, bueno, dijo algunas palabras, contó un poco cómo veía el avance de esta ley y del nombre de su hija, ¿no? Atravesado en cada una de estas cuestiones. Hoy vemos la pantalla y vemos la foto de Micaela, ¿no? Y no podemos prescindir de esta situación y de entender que esta joven que era una luchadora y una militante, como han sido muchas y hemos sido muchas, y sin embargo hoy es la imagen de toda la lucha por sostener esta perspectiva de género atravesada en todos los espacios institucionales. Y entonces, bueno, a partir de la idea y de llevar en práctica y de aceptar la adhesión de la ley Micaela a través de la federación, una de las cosas que nos planteamos y que yo voy a dejar planteada también en esta charla, porque es algo que en las compañeras tenemos bastante presente, que es, bueno, adherimos a la ley Micaela. Esto quiere decir que nos vamos a capacitar en perspectiva de género. Hasta ahí nadie podría oponerse, ¿no? Lo que pasa es el cómo, y este es el que empieza a ser una cuestión más, una cuestión que no está resuelta. El cómo, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos capacitamos? ¿Cómo nos capacitamos? ¿Cuánto nos capacitamos? ¿Y quién reconoce la capacitación que se va a hacer? Y es ahí donde esto todavía no está resuelto, pero que nosotras, cuando pensamos esta charla y construimos las preguntas para hacerle a las expositoras, tenían que ver con esto, con qué contenidos, ¿no?, son los que vamos a trabajar en las capacitaciones. No es lo mismo capacitar al Ministerio de Justicia que capacitar a los compañeros afiliados sindicales, ¿sí?
O sea, y además no es lo mismo capacitar a la gente de la FEDUM o capacitar a camioneros o capacitar a las empleadas amas de casa. No porque sean personas diferentes, sino porque creemos que sus lugares y sus espacios de trabajo son diferentes, y entonces las herramientas que necesitan dentro de esa capacitación deben ser pensadas con las particularidades de cada espacio sindical. Entonces esto es un elemento fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta en tanto sindicalistas, pero también en tanto, digamos, personas que participamos en la construcción de las capacitaciones, ¿no? Cuando decimos o nos sentamos en la comisión directiva a decir, bueno, ¿de qué vamos a capacitar? Bueno, no vamos a dar la charlita esta de las mujeres somos iguales a los varones, bueno, listo, muy lindo, sellito de capacitación y ya somos todos personas que trabajamos en la equidad de género, ¿no? Y ahí, de ahí se desprende otra pregunta que también se discutió mucho, que es cuánto, no solo qué capacitamos, sino cuánto capacitamos. ¿Qué queremos decir con cuánto? Creemos, y eso lo hablamos con Checha en su momento, y ella recuerdo que también tenía algo de esto en su cabeza, que es la capacitación tiene que ser continua. Continua en el sentido que, como las cuestiones de género, nosotras vemos que se van modificando constantemente, bueno, no sirve que nos capacitemos, tengamos el sellito, listo, empleado con sellito, de acá a 15 años sigue teniendo el sellito de que aprobó perspectiva de género. La formación en perspectiva de género tiene que ser continua para que pueda atravesar a los sujetos en la capacitación, ¿sí? Sabemos que las que estamos acá hoy escuchándonos, estaríamos todos muy de acuerdo en la mayoría de las cosas que decimos sobre cuestiones de género. No pasa lo mismo si nos sentamos en la comisión directiva de cualquiera de nuestros sindicatos y empezamos a tirar afirmaciones con perspectiva de género. No estaremos todos tan de acuerdo en que todos somos iguales, en que todos tenemos los mismos derechos. Bueno, depende qué derecho, depende cuándo, depende cómo. Entonces, bueno, la continuidad de esa capacitación es una cuestión fundamental. El cómo, cuándo, y otra de las discusiones que se nos daba era ¿quién acredita esa capacitación? Y entonces lo que planteábamos desde las compañeras, y lo dejo también para el debate, es, creemos que las centrales sindicales tienen que participar de esa decisión, digamos, tienen que ser actores que sean participantes de la evaluación de esos contenidos. Por supuesto no los únicos actores, ¿no? Pero tienen que formar parte. Es decir, si vamos a ser sindicalistas que nos vamos a capacitar en perspectiva de género, tenemos que tener voz en esa decisión de qué, cómo y cuándo nos vamos a capacitar. Me parece que eso es fundamental para que, sobre todo, y yo he dado cursos, digamos, he dado capacitaciones en las universidades, por esto de la ley que Micaela, que ya dirigió en las universidades nacionales, y mucho de lo que surgía entre los docentes es porque me vienen a imponer, ¿no? Esto que hemos escuchado tanto, la ideología de género, el dogma del género, ¿no? Como la cosa de la imposición. Y nosotros sabemos, como docentes hoy en nuestro día, en uno de nuestros días, que la única forma de que ese contenido de aprendizaje sea importante y modifique nuestras conductas tiene que ser significativo. Y la única forma de que el aprendizaje sea significativo es que nosotros reconozcamos como válido esa idea, esa posibilidad, que haya alguna conexión entre lo que nosotros estamos escuchando y lo que queremos escuchar. Porque si no, y lo hemos estudiado mucho en educación, esto de eso a mí no me importa, no me corresponde, cierro mis oídos, cierro mis ojos, me siento, como decían la maestra, ¿no? Cuerpo presente, mente ausente, transitamos las horas de capacitación, salimos de ahí y somos los mismos sujetos que entramos ahí. Y si eso ocurriera en la formación de la perspectiva de género, no es un problema de si no aprendí química, o no aprendí física, o no aprendí geografía de cuarto, como me ha pasado a mí. Es un problema que puede traer como consecuencia
las violencias de género que luego se cobran vidas. Entonces me parece que lo fundamental en este sentido es el conocimiento tiene que ser significativo para que los sujetos que los transitemos, que nos lo apropiemos, podamos entender que esto que estamos transitando nos puede modificar nuestras realidades. Y todos sabemos, todas y todos sabemos, que la equidad de género no solo beneficia a las mujeres, y esto me parece fundamental, digo esto, y que es algo que yo trato de transmitir fuertemente en mi sindicato y en mi federación, y me parece que está bueno tenerlo en cuenta, que es lo siguiente: nosotros queremos una sociedad más justa con los varones adentro, no con los varones afuera. Entonces necesitamos profundamente que los varones tengan las transformaciones necesarias para que el patriarcado se caiga, para que las desigualdades dejen de existir, pero no para que ellos dejen de existir. Entonces, uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la posibilidad de capacitar también a los varones con la mirada que los incluya. Y yo termino con esto: veía una campaña del Ministerio de la Mujer con un chat, no sé si lo vieron, si no, vayan a buscarle, un chat de conversaciones de varones, y me acordaba de una charla que dimos para la FEDUM en capacitaciones de masculinidades, que hablaba un compañero varón cis, y que él contaba, y que me parecía fundamental para esto, para llegar a los varones, que él decía: cuando tuve a mi primera hija mujer, me di cuenta que había un montón de cosas que estaban mal, que el chat de mis compañeros que decían cosas estaban mal, que el que me venía a felicitar y me preguntaba si ya había comprado el revólver estaba mal, y cuando empezó a leer esas frases, un compañero investigador de CONICET, ¿no? Muy progre, muy hippie, muy todo, pero que por supuesto está, como estamos muchos, atravesados por masculinidades, por micromachismos en los que nos atraviesan y nos dicen cosas que, si no estamos con el oído lo suficientemente perceptivo, lo incluimos en nuestra realidad. Y él dijo: empecé a estudiar el tema de las masculinidades porque me di cuenta que muchas cuestiones que tenían que ver con lo que yo leía como los feminismos, como eso de las mujeres, ¿no? Eso de otras cosas que no me corresponden, los estaba atravesando a los varones. Y él reconocía esto, de que ellos también se estaban perdiendo cosas por no permitirse correrse de los mandatos masculinos. Entonces me parece que en este lugar donde estamos hablando de sindicalismo, y en general cuando hablamos de sindicalismo, el sentido común tiende a hablar de varones, ¿no? Y nosotros hacemos siempre el chiste: nosotras somos las gordas sindicales, porque por lo menos, ¿no?, hablemos de gordas y no de gordos. Bueno, me parece que en este lugar, y nosotras tenemos que entender que la única forma de lograr generar las rupturas para las que estamos luchando, trabajando y rompiéndonos, es logrando que las cabezas de todos sean atravesadas por estos contenidos y por estas capacitaciones. Bueno, sin más, gracias por escucharme, lamento la desilusión a los que esperaban ver a Angélica, y gracias, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Muy, muy importante tu aporte. Creo que quedan varias cosas. Están llegando algunas preguntas y respuestas. No, respuestas no están llegando. Lo que están llegando son las preguntas. Pero en la sección preguntas y respuestas, actualizo eso. Tenemos dos botoncitos: el botoncito de chat, que es para hacer comentarios más generales, el botoncito de preguntas y respuestas, que es para hacer llegar las preguntas que van surgiendo, que por supuesto las vamos a leer al final de las exposiciones, porque de hecho las cosas que están planteando son bastante transversales, así que sigan ahí anotando sus inquietudes y luego al final de las exposiciones las vamos a compartir. Voy a presentar ahora a Patricia Munier. Ella es diputada del Frente de Todos y Todas. Fue secretaria adjunta del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP, en Santa Fe, gremio que integra la Corriente Federal de Trabajadores, y es la legisladora que está impulsando la adhesión a la Ley Micaela de las centrales de trabajadoras y trabajadores. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todas las compañeras. Hola a todas que veo en la pantalla, a todas y a todos
que estarán en el chat o viendo por las redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación. Es una alegría grande y un honor inmenso para mí poder participar de estos espacios, sobre todo porque, bueno, yo estoy en mi ciudad, en Santa Fe, desde que comenzó la pandemia, y en algunos momentos me siento como lejos de todo aquel mundo que es Buenos Aires, entonces esto nos acerca un poco más. Bueno, Fernanda dijo casi todo lo que yo quería decir, un montón de cosas, porque bueno, y porque las mujeres entendemos esto de la misma manera, ¿no? Así que efectivamente, porque, digamos, yo llevo 30 años casi casi no, ya pasé los 30 años de militancia gremial, y bueno, y pensé que en el Congreso se podía dar la posibilidad de plantear un proyecto de resolución invitando a las centrales obreras y a los sindicatos que la componen para adherirse a la ley Micaela. ¿Por qué es una invitación? Me preguntaron, y no es una obligación. Bueno, para que sea una obligación había que modificar la ley de asociaciones sindicales y una serie de cuestiones. A mí me pareció que la invitación tenía más que ver con la voluntad y la decisión política de cada uno de los gremios de adherir, y en función de la adhesión, empezar un camino que es lo que nos interesa a nosotros, porque con la adhesión obviamente no alcanza. Voy a poner el relojito para no olvidarme. Entonces, bueno, se está tratando en la Comisión de Mujeres de la Cámara, pero resulta que mientras se trata en el Congreso, los sindicatos ya arrancaron hace tiempo con estas capacitaciones, y bueno, y tengo la alegría de que me inviten a participar, y aprendo muchísimo. Miren, estoy con anotador y con virome porque en todas tomo nota, aprendo, escucho, relaciono algunas cosas, agrego algunos elementos y demás. Como decía Fernanda, ¿por qué consideramos que los sindicatos son buenos ámbitos para las capacitaciones? Porque desde los sindicatos nosotros históricamente hacemos capacitación, hacemos formación de cuadros, digamos, ¿no? En todo lo que tenga que ver con la cuestión de la dirigencia sindical y en cuanto a las labores y a las tareas que refieren a cada uno de los sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos docentes hacemos formación gremial, pero además hacemos capacitación en temáticas curriculares que tengan que ver con los y las docentes que están comprendidos en el gremio. Y reitero una cuestión que dijo Fernanda, nosotras lo planteamos desde el lugar de las mujeres, pero nosotros queremos la capacitación junto con los varones, obviamente. Sobre todo porque, bueno, son espacios de inclusión y en los propios gremios estamos peleando, no ya el cupo, estamos hablando de paridad de género, y entonces, en función de eso, es con ellos, no es nosotras solas, es con ellos, y queremos trabajar todas estas cuestiones que refieren a la violencia de género, que tienen la expresión máxima en el femicidio, pero que de todos modos en la cotidianeidad, como decía Fernanda, se van dando situaciones que muchas veces se invisibilizan, o peor, se naturalizan. Y entonces las damos por supuestas y las damos como situaciones normales, sin saber a veces que esas situaciones provocan situaciones de violencia mucho más extremas. Coincido también en que cómo debería, qué es lo que nos debemos capacitar, cómo y demás, tiene que ser efectivamente un proceso. Miren, yo soy docente y asocio el proceso de capacitación con una planificación docente, donde en función de un diagnóstico tenemos que proponernos objetivos y estrategias para avanzar. Y todos los docentes y las docentes sabemos que las planificaciones no son estáticas, se van reformulando, se van reacomodando en función de lo que vamos percibiendo y diagnosticando permanentemente. Y que obviamente con una charla inicial no alcanza. Todas las capacitaciones las iniciamos con alguna personalidad, algún experto o alguna experta en la materia, pero eso no termina. Yo creo que en los sindicatos es fundamental que generemos espacios de debate y de reflexión.
Es decir, que escuchemos a los especialistas y a las especialistas. A mí me encanta escuchar a las compañeras del Ministerio de las Mujeres. Ayer estuvimos en un Zoom con la Checha, bueno, y permanentemente escuchar a las compañeras. Estamos haciendo un trabajo muy lindo entre las intersindicales y las centrales obreras con las compañeras del Ministerio de las Mujeres. Han hecho ellas una propuesta de capacitación con una temática amplísima que es un lujo. Pero me parece que además de eso hay que agregarle los espacios de reflexión y de debate. Nosotros tenemos que animarnos, compañeras y compañeros, a plantear en los gremios qué es lo que nos pasa adentro de los gremios. ¿Cuáles son las conductas que nos violentan? ¿Cómo podemos resolver esas situaciones? Y cuando hablo de conductas que nos violentan, no hablo solamente de un compañero que pueda agredirnos física o psicológicamente, gritándonos, maltratándonos. También nos violentan las decisiones que la mayoría de los varones a veces toman en los ámbitos gremiales. Porque esto es como en los partidos políticos. Podemos incluso participar de listas, incluso encabezar listas, pero en nuestros lugares lo siguen decidiendo los varones. Y eso es lo que tenemos que cambiar. El hecho de no poder participar en los espacios de relevancia o de más importancia en los gremios son conductas que nos violentan. Solo no alcanzamos, de las conducciones nacionales de los gremios, solo el 20% está ocupado por mujeres. Y en esas conducciones, casi el 75% los ocupamos en secretarías que están feminizadas. Es decir, se asocian algunos espacios, algunas secretarías de los gremios con el rol estricto de la mujer. La Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Actas. Incluso el otro día veía en un Zoom en el que participé en una charlaba con Julia Estrada, que hablaba de la relación entre la economía y las mujeres, y decía ella, en los gremios, las mujeres no tenemos la posibilidad de participar en los presupuestos y de manejar el dinero. Y me puse a pensar que es cierto, que aunque seamos tesoreras en los gremios, tenemos funciones administrativas, tenemos funciones específicamente técnicas. Hacemos el balance, los papelitos, los cuadritos, los informes, pero no decidimos en qué se gasta el dinero de los sindicatos. Entonces, cuando no podemos llegar a esos espacios importantes, digamos, hay situaciones que nos violentan en realidad. Es decir, nosotros queremos llegar a las secretarías gremiales, a las secretarías adjuntas y a las secretarías generales. Por eso me parece que es importante que nos demos esos debates. En las centrales obreras muchas veces se acostumbran a decir, bueno, te doy la Secretaría de la Mujer y ahí ocupate todo el tiempo. Como diciendo, listo, ahí tenés tu espacio, dedícate a eso y no molestes más. Eso quiere decir que no nos podemos inmiscuir en otras cuestiones y participar de decisiones que tienen que ver con nosotras mismas. Por eso es importante que en los gremios, las mujeres trabajemos por una agenda feminista. Es decir, cuando hacemos todo el listado de reclamos y derechos que queremos lograr, nosotros ahí tenemos que hablar de lo que queremos las mujeres en esos ámbitos. Hablar de los derechos de las trabajadoras, de las mujeres como trabajadoras, y poner nuestros propios reclamos. Y en esos reclamos, internamente en los gremios tenemos que reclamar, participar en los lugares de toma de decisiones, participar en las paritarias y en las mesas de los convenios colectivos de trabajo, porque mientras no participemos nosotros en esos ámbitos, no va a haber seguramente discusión de las cuestiones que tengan que ver con nuestras agendas. Entonces, tenemos que participar en esos aspectos, porque además tenemos una agenda cargadísima que con motivo de la pandemia se ha recargado aún más. Nosotros tenemos que discutir en los sindicatos, en los convenios colectivos y en las mesas paritarias el tema de las tareas de cuidado.
Es un tema fundamental. A mí me dio mucho orgullo votar la ley de teletrabajo, que, entre otras cosas, además de respetar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, los derechos individuales y los derechos colectivos, por primera vez una norma de tipo laboral reconoce a las tareas de cuidado como parte de nuestras vidas, digamos. Y todas sabemos que esas tareas recaen especialmente en nosotras. Y esa ley dice, se puede interrumpir la jornada de trabajo cuando el trabajador o la trabajadora tiene tareas de cuidado de sus hijos discapacitados o mayores a su cargo. Para mí es de un avance enorme. Ahora, eso hay que discutirlo para ver cómo se aplica en cada uno de los convenios de trabajo, porque depende de la actividad de cada uno de los gremios. Por eso digo que es tan importante que las mujeres estemos ahí en esos ámbitos. Insisto en que la capacitación debe ser un proceso que tiene que ir incrementándose, ajustándose, reajustándose, y hay que armarlo entre todos, como dijo Fernanda. Obviamente a las mujeres le vamos a poner un poco más de impulso, digamos, ¿no? No es que no confiemos en los compañeros, digo, porque nosotros estamos acostumbradas a armar todo. A nosotros nos dicen, hay que hacer tal cosa y ya lo armamos. Entonces, me parece que la propuesta, con la participación de los compañeros, tiene que ser de un sinfín de temáticas. Miren, ayer también con mucha alegría firmamos el dictamen por unanimidad para la ratificación del convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso laboral. Miren, compañeras y compañeros, después de la ratificación de ese convenio se nos viene un trabajo enorme, porque hay que empezar a trabajar justamente las cuestiones que tienen que ver con la violencia laboral, donde el 65% de las mujeres, de los trabajadores y trabajadoras, son mujeres las violentadas. Son las más violentadas, pero por suerte son las que más se animan a denunciar. Es decir, una de cal y una de arena, ¿vieron? Entonces, pero para animarnos a denunciar todas esas situaciones, tenemos que estar preparadas, capacitadas. La formación y la capacitación es lo que nos fortalece. Tenemos que tener en claro qué es lo que tenemos que hacer. Miren, hay un trabajo muy lindo de Tania Rodríguez, una socióloga, que dice justamente, empieza hablando de una supuesta reunión de comisión directiva de un gremio, donde muchas veces las mujeres pedimos permiso para hablar, decimos, quiero agregar algo como si lo nuestro no es importante, quiero decir una pavadita, y entonces todos nos miran como diciendo, bueno, decilo ya que estás. Nunca deberíamos decir eso, pero todas sabemos que cuando entramos al sindicato, algún centrito de mesa nos hicieron armar para alguna reunión o una fiesta. Y después arrancamos con otras actividades. Pero todas hemos hecho actividades que tienen que ver con lo femenino, digamos. Después nos cansamos de hacer centros de mesa y decimos, no, muchachos, yo acá quiero discutir y quiero participar en la toma de decisiones de la agenda gremial. Y entonces, lo que plantea Tania es verdad, ¿no? Esto de animarnos nosotras mismas. Nosotras mismas nos tenemos que convencer de la importancia que tiene nuestra participación y nuestra opinión y nuestro trabajo en cada uno de los sindicatos. No es una vida fácil la sindical para las mujeres. Tali Goldman tiene un libro hermosísimo de La marea sindical, que es un libro que yo releo siempre porque tiene historias muy fuertes de dirigentes sindicales, y habla justamente de eso, ¿no? De, digamos, la imposibilidad que a veces tenemos de reuniones que se hacen a la noche, y entonces, cuando tenemos hijos pequeños, hijas pequeños, entonces se nos complica, cuando hay que atender a los adultos. Yo no tengo hijas pequeñas, ya son más grandes, pero tengo mi madre mayor, y entonces se complica en todas las atenciones que hay que hacer y demás. Y de alguna manera, cuando te ponen una reunión a la noche, a mí me pasaba en la CGT Santa Fe, las reuniones siempre eran las 8 de la noche. Entonces, eran todos varones y yo sola la mujer. Entonces, todas esas cositas que nosotros creemos que son naturales,
son de alguna manera situaciones que impiden nuestra participación y que terminan de alguna manera violentándonos. Por eso digo que nos tenemos que dar los espacios de reflexión entre compañeros y compañeras, a ver cómo estamos trabajando en el sindicato, qué conductas vemos que estén bien o que estén mal, cómo podemos resolverlas, me gusta cómo me tratás, no me gusta, aquello que hiciste el otro día, ese chistecito que hiciste no está bien, y demás, porque todas esas cuestiones que a veces las hacemos. Me preguntan por acá cómo se llama el trabajo de la socióloga Tania Rodríguez. No sé, pero si lo googleen a Tania, lo van a encontrar, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Así que bueno, me parece que ese es el espacio que nos tenemos que dar. Hay mucho por trabajar. Todo el tema de violencia de género, todo el tema de violencia laboral, convenio 190, todo el tema de las desigualdades. Lo que tenemos que empezar a trabajar fuertemente es el tema de las desigualdades de las mujeres, para después trabajar todo el tema de las violencias, desigualdades laborales, techo de cristal, techo de cemento, diría Julia Estrada, para las economistas. Ahí ya me desanimó mucho. Piso pegajoso, nuevas masculinidades, los derechos de las trabajadoras. Tenemos que ir en el Congreso por modificar la ley de contrato de trabajo e incluir muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las trabajadoras, las licencias por violencia de género que muchos gremios en paritarias han logrado, hablar de las tareas de cuidado, los protocolos que están trabajando distintos gremios para la cuestión de la violencia de género, las desigualdades digitales que estamos teniendo las mujeres en estos tiempos de pandemia, ¿no? Cómo la pandemia marcó estas desigualdades, así como puso en el tapete, digamos, en el tema, en el escenario, el debate sobre las tareas de cuidado, también marcó las desigualdades que tenemos en cuanto al acceso a la tecnología, y muchas cuestiones más, ¿no? Así que, bueno, yo por acá cerraría, porque me parece que después podemos darnos algún debate. Llevo 15 minutos hablando. Sí, ya está, es suficiente, me parece. Pero bueno, estoy muy contenta de que en todos los gremios podamos abrir estos espacios y aprender entre todas y todas. Y como el proceso de aprendizaje es continuo y permanente, ojalá esto dure muchísimo tiempo, pero fundamentalmente en todo ese tiempo vayamos viendo resultados entre todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Voy a presentar ahora a Diana Broggi. Ella es psicóloga feminista, es docente y militante popular en Mala Junta y en FPG, y actualmente se desempeña como subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Bienvenida, Diana, y va a ser un placer escucharte. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. En particular, la verdad es que después de haberlas escuchado también, lo primero que me sale decir son varias cosas, de las resonancias, digamos. Primero, que también me conmovió el video de principio, y sin haber estado presente en ninguna de esas jornadas, me conmovió. Me resultó así como emocionante, porque también en este contexto en el que estamos, ¿no? Como sin la presencialidad, sin la posibilidad de encontrarnos físicamente, bueno, la verdad es esto, ¿no? Como remitirnos a esas escenas que, bueno, tan caras, digamos, para nosotros y nosotras. Bueno, me generó eso, además que vi muchas compañeras también conocidas, y esto de la potencia y de la fuerza de los encuentros, ¿no? A partir de, un poco también lo decían antes, tanto Patricia como Fernanda, y Cecilia también en su introducción, de la fuerza que tienen los espacios de formación, los espacios de articulación, donde pensamos fuerte, donde tensionamos efectivamente nuestra producción de conocimiento, en el buen sentido, ¿no? En el sentido de tensionar para producir, digamos, y bueno, la verdad que eso se transmite, y obviamente también en estas instancias donde no podemos poner el cuerpo, pero sí, me parece que le hemos encontrado la vuelta
a la virtualidad en estos meses de una manera, la verdad, muy virtuosa, porque bueno, al mismo tiempo esto, ¿no? Tanto Patricia es de Santa Fe, bueno, yo vivo en La Plata, o sea, podemos hacer también a veces de darnos estos lujos con el Zoom, que bueno, es un poco también extraterritorial, si se quiere, como para tal vez saldar la falta de los encuentros, y bueno, podernos encontrar dialogando a veces y intercambiando ideas de una manera más fluida, estando en distintos lugares del país y bueno, y del mundo también. Entonces, me parece que ahí hay algo de cómo resignificar los encuentros que no reemplaza desde ya y nos deja la nostalgia de la presencialidad, pero bueno, no dejamos de inventar, me parece, y de permanentemente también estar ayornándonos, ¿no? Como bueno, dialogando y sobre todas las cosas construyendo espacios. Yo la verdad es que acuerdo mucho con todo lo que se dijo, digamos, las intervenciones tanto de Fernanda como de Patricia coinciden en varios puntos con muchas de las cosas que quería decir, también la introducción de Cecilia vinculada a la epistemología, ¿no? A la necesidad de pensar, digo, de qué manera nosotros decimos muchas veces, la ley Micaela es una llave, ¿no? Cuando nosotros llegamos o empezamos en esta tarea de la construcción del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que bueno, Elizabeth, nuestra ministra, siempre dice, ¿no? Si bien el 10 de diciembre se crea por primera vez en la Argentina un ministerio conquistado por todas, por todos y por todos, pero sobre todas las cosas por la fuerza del movimiento, y trabajamos a veces una analogía con también la conquista del Ministerio de Trabajo, ¿no? Como otro ministerio justamente conquistado también por un movimiento muy fuerte, muy transversal, muy potente en la Argentina, como es el movimiento de trabajadores y de trabajadores, el movimiento obrero, digamos, ¿no? En nuestro país. Y ahí hay una confluencia, hay una analogía, digo, que no es metafórica, ¿no? Sino que es real, y que nos convoca como sujetos, como sujetas, y hay algo, me parece, de poder pensar cómo desde los distintos espacios, digo, tanto del sindicalismo como desde el movimiento de mujeres y feministas en la Argentina, los espacios de formación han sido y son efectivamente laboratorios y herramientas muy, muy esenciales, digamos, de nuestras construcciones políticas. Lo traían tanto Fernanda como Patricia, digo, las fotos del encontrarse, bueno, y encontrarse eso, un curso, sabemos, todos nosotros que hemos pasado, ¿no? Por instancias o de diplomaturas o de cursos, qué pasa en una corte donde uno se conoce, con la cantidad de gente, si revisamos nuestras historias, ¿no? Que hemos conocido en cursos de formación. Y por qué te conoces, y bueno, y cómo piensa el otro, la otra, y intercambiás, y hay algo ahí, me parece, de esa fuerza que va mucho más allá de caerse bien o mal, digamos, o incluso de las pertenencias políticas muchas veces, ¿no? Que hay algo como de esa construcción de unidad que poseen, me parece, como esos espacios que es clave, y esto, no me quiero ir, pero sí, sobre todas las cosas, pensando esto, en los espacios de formación como algo medular en los movimientos, digamos, y obviamente en las instituciones, y de qué manera la ley Micaela, como una llave, si se quiere, viene a condensar también esa fuerza, y que es, digo, como herramienta, como una llave, como mencionamos nosotras, pero obviamente puesta en un contexto particular, ¿no? Mencionaban también antes algo de la historia de Micaela. ¿Quién fue Micaela García? Una compañera del movimiento Evita, del movimiento de Ni Una Menos, una piba que nos arrancó el patriarcado, digamos, ¿no? Y la violencia por motivos de género en su expresión más extrema, como son los femicidios. Y hay algo que nosotras también traemos permanentemente, y que en el transcurso de las capacitaciones y de cómo trabajar esta perspectiva de la formación vinculada a muchas de las cosas que ustedes traían, pero ese espíritu de la ley en términos antipunitivistas, digamos, ¿no? Cuando efectivamente, cuando vemos lo que pasó con Micaela, vemos las negligencias del Estado en muchos aspectos, en muchas de sus dimensiones, y eso es algo que se repite constantemente en las situaciones de violencia, ¿no? Que pasa
bueno, si no tenemos un poder judicial con perspectiva de género, no tener un poder judicial con perspectiva de género implica muchas cosas en el impacto concreto de nuestras vidas y lo que puede pasar o no, digamos, en las vidas del conjunto de las mujeres y de las diversidades en la Argentina, en el poder ejecutivo y la posibilidad entonces de, mediante la perspectiva de género, diseñar objetivamente y ejecutar políticas públicas que también, ¿no?, puedan plasmarse de una manera transversal, es decir, ahí hay algo en lo que también nosotras tenemos mucho cuidado, Patricia lo decía, vinculado a ese lugar del cuarto propio, no sé si mencionabas lo del cuarto propio, pero yo interpreté más desde ese lugar de la metáfora, que es, bueno, ahora que tienen un ministerio, o ahora que tienen esto, o la Secretaría de Género, o el lugar, digamos, y obviamente que ahí está la otra de complejidad, pero que en realidad hace parte de la integralidad, que es, sí, necesitamos un lugar específico, digamos, desde el cual poder diseñar las políticas, desde el cual poder aportar y sintetizar incluso la cantidad de aprendizajes y de producción de conocimiento, pero necesitamos que sea transversal. Entonces, que esa perspectiva de género efectivamente se pueda aplicar en las políticas económicas, en las políticas de vivienda, de salud, bueno, de educación, de todos los ámbitos. Entonces, ahí poder pensar, me parece, cómo la ley Micaela viene a partir de problematizar y de poner en evidencia la necesidad de la formación en perspectiva de género y frente a las violencias en los tres poderes del Estado. Como antes decía, bueno, no mencioné en el poder legislativo, pero escuchándola a Patricia, justamente, y esto, ¿no? En la capacidad y en la potencialidad de poder pensar legislación y proyectos de ley con perspectiva de género, digamos, ¿no? Y esto que hoy tal vez uno podría decir, bueno, pero en el país de Ni Una Menos, del 2015 a esta parte, la masividad que ha cobrado nuestro movimiento y sobre todas las cosas, esta efervescencia, digamos, de los feminismos en el conjunto de las instituciones, bueno, conlleva a que nos encontramos discutiendo, me parece, con ventanas de oportunidad y de posibilidad que son históricas, ¿no? Y eso es algo lindo de vivir, creo que ahí hay algo del disfrute que nos merecemos, sobre todas las cosas por la espalda histórica que tenemos, porque bueno, obviamente, ¿no? La revolución de las pibas, no sé, hay cuestiones ahí intergeneracionales que están muy presentes, pero siempre mencionamos que sin las anarquistas, sin las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, sin Evita, que bueno, tal vez si le preguntamos, no sé, mencionaba feminista, ¿no? Pero sin embargo, la lucha por la igualdad, la lucha por la conquista de derechos, digamos, para todas las mujeres, efectivamente hace parte de esa configuración histórica que de alguna manera creo, no se sintetiza, porque esas cosas no se sintetizan o no se terminan, ¿no? Son parte de un proceso, pero creo que sí vivimos hoy, en la actualidad, en un momento de una responsabilidad tal vez histórica ligada a esos puentes. Entonces, yo pensaba un poco a partir también de algunos de los ejes en relación a incluso este desafío que implica la ley Micaela en términos de una respuesta no punitivista, digamos, frente a los femicidios, y del porqué de la formación y de la adquisición de herramientas, y retomando algunas de las cosas que traían antes también tanto Fernanda como Patricia en sus intervenciones. Hablaban las dos mucho, y haciendo como bastante hincapié en relación a las herramientas, a los contenidos, y a cómo construir lo que nosotros llamamos pisos firmes, digamos, ¿no? Reales en la formación. Nosotros manejamos una hipótesis, la traigo para ver o discutirla, digamos, en todo caso, pero es que desde el 2015 a esta parte en la Argentina, frente al horror de los femicidios, el Ni Una Menos expresa de alguna manera un rechazo explícito y masivo frente a las violencias por motivos de género en su expresión más extrema, digamos, ¿no? La violencia física, en la metáfora un poco del iceberg, ¿no? Es decir, lo que se ve, la más visible. Sin embargo, todavía
realmente hace falta trabajar mucho sobre la reflexión, la concientización y la formación en identificar de qué manera la violencia psicológica opera cotidianamente, de qué manera la violencia económica, la violencia mediática, la violencia simbólica, los tipos y las modalidades que están muy bien expresadas en nuestro marco normativo, en la 26.485, la verdad que es una ley que es de avanzada, digamos, incluso hasta hemos incorporado la categoría de la violencia política en diciembre del año pasado, ¿no? Y podemos hasta identificar en la Argentina de qué manera aquellas expresiones discriminatorias y hostigadoras hacia muchas mujeres referentes hoy de la política argentina se realizan en los medios de comunicación o en redes sociales, y eso tiene un nombre, digamos, es un tipo y una modalidad de violencia incorporada en nuestra ley, como es la violencia política. Esos antecedentes son para nosotras muy importantes, pero al mismo tiempo también implican la responsabilidad de ponerlos en actos, digamos, ¿no? De cómo hacer para que esos marcos normativos que tenemos en la Argentina, incluso la CEDAW con rango constitucional en la Argentina, bueno, desde el año 94, de qué manera realmente actuamos los marcos normativos, de qué manera incluimos en las capacitaciones, en lo que hace al diseño de los contenidos, las normativas, pero de una manera situada, ¿no? Ustedes lo traían mucho, situada, real, que nosotros eso tratamos de pensarlo mucho en las capacitaciones, porque a veces nos dicen, pero marco normativo, pero lo legal es como que es la parte pesada, ¿no? O la parte que más parece más engorrosa. Bueno, tiene que ver ahí con toda una concepción incluso en relación a, digo, yo soy psicóloga, no abogada, pero siempre hacemos mucho el ejercicio de incluso nosotras todo el tiempo hablar desde los marcos normativos como herramientas más situadas, más, porque bueno, si no nadie puede hablar de reforma judicial, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo el impacto de las leyes en nuestra vida cotidiana es permanente, y bueno, y si no, además obviamente teniendo el marco normativo de avanzada que tenemos en la Argentina, como la ley, insisto, ¿no? Frente a las violencias, o la ley de identidad de género, por ejemplo, entre otras, bueno, no haríamos nada en la realidad, digamos, en relación a las transformaciones que sabemos que son de fondo, que son culturales, que son estructurales, sobre todas las cosas. Y no me quiero extender, ya voy casi 15 minutos, pero simplemente hacer como algunos comentarios en relación a las metodologías, a esto que traían tanto Fernanda como Patricia, me parece clave, ¿no? De pensar que para una implementación efectiva de la ley Micaela en el ámbito sindical, digo como también en el ámbito deportivo, en el ámbito porque tenemos en los tres poderes, pero tenemos la llave de la ley Micaela en los distintos ámbitos estratégicos, pero pensar en clave de política pedagógica, efectivamente con perspectiva de género, y pensar de qué manera el trabajo más metodológico de la planificación estratégica nos hace poder visualizar no solamente herramientas en términos de herramientas teóricas. Yo comparto mucho con esto que traían de que a veces escuchar a las expertas es algo excelente, es hermoso, nos enriquece muchísimo, pero tenemos que empezar a trabajar mucho más en los espacios de la manera en la cual circula la palabra, se hacen las preguntas, se dice lo que no nos gusta a veces escuchar, porque es ahí donde se construye realmente el saber y el aprendizaje, digamos, ¿no? Cuando hay personas que a veces hacen comentarios o reflexiones que, bueno, las piensan, que tal vez no están de acuerdo, digamos, incluso con que la igualdad de género sea lo que, esto, ¿no? Fernanda lo mencionaba, vinculado a la ideología de género, hay un discurso efectivamente instalado, no solamente en la Argentina, en la región entera, y creo que es interesante que podamos reflexionar sobre eso y estar a la altura en los espacios de formación para poder realmente generar construcciones dialécticas en función de, me parece, de esos desafíos. Y es ahí, y además lo encontramos, no necesitamos, me parece, irnos muy lejos, ¿no? Si en los distintos ámbitos eso está y hay que darle lugar, hay que poder
encontrar los momentos y las formas, me parece, metodológicas y las distintas herramientas de la formación para que eso, bueno, obviamente pueda revertirse, o bueno, sobre todas las cosas, ganar en conquistas de derechos, ganar en la verdadera construcción de la igualdad. Y creo, la verdad, compañeras, que espacios como estos nos enriquecen muchísimo. Para mí eso, escucharlas y saber que en distintos ámbitos de la sociedad argentina también pensamos a la formación, esto, ¿no? Como la creación de espacios reales de encuentro, de construcción, que son de corto, mediano y muy largo plazo, porque bueno, realmente la tarea que nos toca es la de construcción de futuro. Así que bueno, agradecerles muchísimo y por la escucha, también por compartir el espacio y bueno, y escuchar más las preguntas y las resonancias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Creo que hemos asistido a 3 exposiciones muy claras, muy interesantes, muy estimulantes, y entonces paso ahora a leer comentarios de compañeros y compañeras que los han dejado aquí en el Zoom. Nos preguntan si puede abordarse en los sindicatos, junto al tratamiento de la Ley de Violencia Laboral, la ratificación del convenio 190 de la OIT, quién podría brindar la capacitación, quién supervisa el cumplimiento, es responsabilidad del Ministerio de las Mujeres, del Ministerio de Trabajo. Bueno, ahí hay una primera pregunta. Algo se dijo de esto, pero me parece que es interesante retomarlo. Luego preguntan qué estrategias concretas conocen que se hayan dado a las organizaciones sindicales hacia adentro para que las mujeres podamos participar y ejercer los espacios reales de conducción y decisión política, y qué acción concreta se está llevando a cabo en las federaciones de sindicatos que llevan muchas décadas de gestión. Bueno, acá el compañero dice, sin la mirada de este siglo XXI, eso corre por su cuenta y orden. Luego nos preguntan, en el contexto de las escuelas públicas primarias y secundarias, ya que somos receptores de muchas situaciones de violencia, de género, intrafamiliar por parte de nuestra comunidad, ¿cuán viable es que se aplique la ley para todos los agentes del Ministerio de Educación, incluyendo docentes? ¿Está o no está en agenda esta propuesta? Luego nos preguntan si... Bueno, hay una afirmación, dice que es necesario plantear una plataforma de lucha sindical unitaria latinoamericana, y si tienen alguna propuesta. De acá el compañero que como hombre reconoce los elementos adversos de la misoginia en el sector de la lucha sindical, y que es algo necesario de erradicar para incrementar la participación femenina en las organizaciones del mundo. Luego, a veces estoy abreviando un poquito para que ustedes tengan ocasión de responder, ¿no? Acá hay una compañera que dice que es un problema que los sindicatos no estén obligados a capacitarse. Parece que en Rosario hay sindicatos que tienen la negación hacia cualquier actividad que tenga perspectiva de género, que no aceptan ni capacitaciones, ni tener un protocolo. En nuestro sindicato, que no está claro cuál es, están más que interesados y se están ocupando, pero creen que hay otros que no tienen interés. Otra compañera menciona que le queda dudas acerca de a qué población están destinadas las capacitaciones, si serían los afiliados o los trabajadores en general, trabajadores y trabajadoras. Hay una pregunta bien concreta de una compañera que quiere saber cómo adhiere su sindicato a la ley Micaela, es una compañera del SOMU. Hay una pregunta para Patricia, acerca de si en SADOP Santa Fe hubo ya capacitaciones, cuál era el contenido y quién lo diseñó, y también cuántas chances hay de que la ley pueda salir aprobada, qué aceptación hay en el Congreso. Me gusta esta pregunta, es lo que todas nos queremos saber, ese backstage. Acá otra compañera dice, las mujeres no podemos tener la ambición de querer estar en los lugares de poder y de toma de decisiones, ellos sí pueden tener esa ambición, porque no estaríamos capacitadas, y es verdad que si sabemos que no estamos capacitadas, nosotros no nos aceptamos en esos lugares. Es muy diferente a ellos, que si no son capaces lo toman igual y después ven. ¿Cómo deberíamos modificarlo? Luego hay quien dice que es factible elegir la paridad de género desde el transfeminismo. Y nos manda un saludo Erika Noelí Moreno de Apun Fatun.
Después, la misma compañera que preguntaba antes vuelve a preguntar cómo se va a materializar en los sindicatos la ratificación del 190, y si viene asociado con la Micaela sindical. Bueno, esto aparece varias veces, ¿no? Hay como una preocupación. Después hablan de la ley de trabajo, 27.555, que en el artículo 6, relativo a las tareas de cuidado, establece horarios de trabajo compatibles. Lo que no prevé la norma es cómo la persona trabajadora acreditará esa situación. Bueno, creo que algo de esto se dijo antes, ¿no? Y lo sujeta a la negociación colectiva, que tampoco abunda. Bueno, lo que pregunta la compañera es si ustedes no creen que podría haberse mejorado la redacción de la norma. Y dice esta compañera ya había preguntado antes, pero ahora agrega si, así como existen comités mixtos de higiene y seguridad, ¿por qué no tener un comité mixto donde se asegure el respeto y el cuidado de los derechos humanos? Dice que en Obras Sanitarias Rosario crearon un comité mixto, sindicato y empresa, de convivencia laboral, y cree que es necesario que se implementen estos equipos de trabajo permanente. Y después, finalmente hay una compañera que señala o que pregunta los lineamientos del proyecto que está en comisión, sobre todo en cuanto a quiénes capacitan y quiénes arman la capacitación, ¿no? ¿Qué personas y qué organismos? Ella entiende que la validación pasa por el ministerio, por lo que este debería tener un sector específico de vinculación con los sindicatos. Supongo que se refiere al Ministerio de las Mujeres, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo. Bueno, así que hay varios temas para retomar. Si les parece, les propongo que hagamos una ronda de respuestas genéricas en el mismo orden en que se hicieron las exposiciones, y bueno, cada una tome aquello en lo que puede hacer algún aporte. Me parece que fueron muy interesantes las intervenciones y muestran, ¿no?, el grado de atención de las más de 200 compañeras que nos están acompañando, compañeras que nos acompañan. Bueno, son buenas compañeras. Gracias, Ceci. Sí, muchas, me parece que las preguntas las que más va a poder responder es Patricia. Yo puedo solo darle cuenta de nuestra experiencia con respecto a las otras leyes que tenían que ver con el convenio 120 y la 206. Lo que se hizo desde la federación es incorporarlo al convenio colectivo de trabajo. Digo, no sé si es la única forma que se puede hacer, pero cuento nuestra experiencia. Lo que hicimos es armar unos artículos para poder incluirlos en el convenio colectivo de trabajo, incluyendo adherir a estas cuestiones. Y después, con respecto a la ley Micaela y la adhesión desde el sindicato que preguntaba la compañera del SOMU, en realidad es cuestión de que el consejo directivo acuerde hacerlo. Es muy sencillo, digamos, de hecho cuenten con Patricia, que es así como una ayudante absoluta, pero digo, es muy sencillo. Lo más difícil es convencer a los compañeros. Una vez que convencen a los compañeros, la adhesión es una cuestión más formal, y después se piensa en continuación. Nosotros ya veníamos haciendo capacitaciones de género previo a la adhesión, entonces simplemente sostuvimos estas capacitaciones e intentamos pensarlas ya con la idea de la adhesión, pero digamos, veníamos trabajando con capacitaciones. Y la otra pregunta sobre si a los afiliados o hacia los trabajadores en su conjunto, no, a los afiliados. Nosotros como sindicato no tenemos injerencia sobre los trabajadores en su conjunto, o no podríamos obligarlos. No sé si, Patricia, tenés alguna idea contraria a eso, pero digo, hasta lo que yo sé, es solo a nuestros afiliados, que es con quienes nosotros tenemos alguna vinculación directa. Me parece que Patricia puede dar más información sobre la mayoría de las preguntas. Sí, yo insisto, el proyecto es una invitación para que todos adhieran, y la decisión de adherir es una decisión política, claramente, digamos. Es una decisión, una voluntad que se expresa en una decisión política de adherir todas y todos los integrantes de un gremio, el Consejo Directivo Nacional, una seccional, una asamblea, el Congreso del gremio, pero se toma la decisión en ese marco. En el proyecto yo digo que invito a que, digamos, se articulen acciones con el Ministerio de las Mujeres, que ayer le decía a la Checha, como ustedes tienen poco trabajo, yo les agrego uno más. Y Diana sabe bien de todo eso, porque está participando en la articulación con las centrales obreras y demás, y estamos trabajando muy lindo con eso. Yo invito a que articulen con el Ministerio de las Mujeres, porque tiene
un montón de elementos y de trabajo y de especialistas y de capacitadoras y capacitadores que pueden ofrecer. Y también con el Ministerio de Trabajo, porque hay jurisdicciones como en la mía de Santa Fe, donde hay una dirección de trabajo decente que se está ocupando especialmente también de las situaciones de violencia laboral y las situaciones de violencia con motivo de género. Así que hay que articular en ese sentido. La adhesión es una decisión, decidimos en el gremio adherir a la capacitación, más allá de que salga o no. De todos modos, a mí me alegra mucho en el momento en que estoy en el Congreso, digamos, yo fui electa en el 2017, pero recién en el 2019 pude asumir en reemplazo de otra compañera que asumió la vicegobernación de la provincia. Hay infinidad de proyectos en el Congreso referidos a las cuestiones de género. Y en el tema adhesión de la ley Micaela, hay proyectos para que los clubes adhieran, las entidades deportivas en general, otras organizaciones de la sociedad civil, mutuales, obras sociales, un montón de ámbitos. Incluso vieron que, bueno, lo primero era que obligaba al Estado, al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, después fueron todas las provincias las que fueron adhiriendo, la última que costó horrores fue la provincia de Tucumán. Dentro de cada provincia, las municipalidades, los consejos deliberantes, las comunas también van haciendo adhesiones a la ley. Así que fíjense que tiene que ver con una decisión para poder hacerlo. En el tema específico de violencia laboral, y ahí me lo hace acordar mi queridísima Betty Argüello, que me invitó a participar de una capacitación hermosísima con los compañeros ferroviarios. En el tema de violencia laboral también hay mucho trabajo hecho en el marco de la Red Intersindical de Violencia Laboral, que integro orgullosamente con un montón de compañeros y compañeras, y con la Oficina contra la Violencia Laboral, que pertenece al Ministerio de Trabajo, a cargo de Patricia Sáenz. Hay un trabajo muy importante hecho ahí, hay capacitadoras y capacitadores, hay mucho para hacer. Es decir, los elementos los tenemos, compañeros, y quería rescatar algo que dijo Fernanda. La virtualidad, y que lo dijeron en esta capacitación de APDF a la que me invitó Betty Argüello. Una compañera planteaba, cuando hablamos de federalismo, hablemos realmente de federalismo, y veamos las miradas de todas y todos en nuestro país. Creo que la virtualidad es una buena oportunidad de encontrarnos con compañeras y compañeros que a lo mejor en la presencialidad no todos podemos ir a Buenos Aires, digamos, a encontrarnos, o por ahí en alguna otra provincia donde hacemos un encuentro. Aprovechemos la virtualidad para eso, para encontrarnos con todas y todos, para hacer realmente un camino federal, y las herramientas, los elementos están. Seguramente Cecilia tendrá un montón de cosas para contarnos en el marco de la UMED, que tuve la posibilidad de conocerlo el año pasado, que me pareció una cosa increíble, todo el trabajo que hacen ahí. Bueno, y orgullosamente de ahí, nuestro ministro de Educación Nacional. Digamos, ahí deben tener trabajos, cátedras, yo me imagino un montón de cosas, y bueno, todo eso está listo para usarse, digamos. Usted lo pide, usted lo tiene. Muchísimas gracias, Patricia, y desde ya, que esta situación de crisis nos ha obligado, ¿no?, a las universidades a desarrollar en tiempo récord nuevas herramientas, y es cierto que esas herramientas están a disposición. Interrumpo un segundito, Diana, porque hay algunas preguntas específicas para vos, así que dice esto para Diana: ¿el proyecto de presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo tiene perspectiva de género? Una pregunta bien directa. Después otra compañía dice: los tiempos ya van tan rápido que tenemos lista, además de la de construcción e implementación de la ley Micaela, adaptar todos los convenios de trabajo con perspectiva LGTBI, y sin que se cumpla el cupo femenino en los integrantes de los sindicatos. Ya está en la puerta el que se implemente y se cree también el cupo laboral trans. Otra compañía dice: veo que están grabando, pregunto después, ¿lo podemos buscar en algún lado? ¿Nos pueden informar dónde? Sí, informaremos, cómo no. ¿Cómo podríamos articular redes de las distintas secretarías de mujer y diversidad que se están creando en los gremios para podernos vincular con los ministerios de las mujeres y de trabajo para construir agenda de trabajo
y avanzar. Ahí me meto yo y digo, bueno, la ELEVA está abierta para que se sumen quienes quieran, así que, pero bueno, paso el aviso parroquial. Liliana Marengo agradece las ponencias y dice cuándo consideran que se podrá concretar una formación que sea validada, en qué espacios, las universidades pueden ser ámbitos propicios, los mismos sindicatos. Bueno, creo que algo dijo, ¿no? Recién Patricia, hay posibilidades de que se conforme una biblioteca virtual abierta a la comunidad sobre perspectiva de género. ¿Cómo se acredita la capacitación en ley Micaela en los sindicatos? Hasta dónde hay un verdadero interés de los compañeros dirigentes en la capacitación continua sobre el tema sin sentirse amenazados en su lugar, cuando su consecuencia es la democratización sindical y la ubicación de nosotras, ¿verdad?, en los lugares relevantes. En el ámbito de las Fuerzas Armadas se ve mucha violencia y abuso laboral y de género. ¿Tienen algún ítem para cambiar ese maltrato? Bueno, hay varias ahí preguntas para Diana. Diana, bueno, perdón, no son solo para Diana, hay una específica para Diana, hay otras que creo que también están dirigidas al rol del Ministerio de las Mujeres, pero bueno, amplían ahí un poco los temas, ¿no?, sobre los que preguntan compañeros, compañeras y compañeros. Bueno, bárbaro. Sí, acá tomé algunas notas en relación a la pregunta sobre el presupuesto presentado por el Ejecutivo y si tiene perspectiva de género. El proyecto sí, efectivamente. Bueno, de hecho, hoy antes lo mencionábamos, ¿no?, la importancia de trabajar en clave de transversalidad. Efectivamente, es esa, me parece como ese es el mejor ejemplo. Después, obviamente, creo que hay una voluntad muy concreta que se ha expresado, la verdad, en estos meses, digo, del 10 de diciembre esta parte en la gestión, que digo, es muy notable. Desde, no lo mencionamos antes, pero ahora también lo recordaba cuando hacían mención al cupo laboral trans, que existe el cupo laboral travesti trans. La Administración Pública Nacional es un paso que yo creo que a veces, de hecho, a veces comentamos con él y con las compañeras, no llegamos a dimensionar, digamos, ¿no?, lo que eso implica en términos del impacto concreto en la vida de miles de personas que efectivamente, o sea, pueden tener el acceso a uno de los derechos más vulnerados para la población travesti trans, que es el derecho al trabajo, digamos. Así que, bueno, digo, desde ahí hasta ni hablar, ¿no?, como también incluso haber podido poner en marcha no solamente muchas de las políticas del Ministerio en los últimos meses, sino en particular todas aquellas que se desprenden del plan de acción frente a las violencias, que también articula acciones transversales y compromisos con los distintos ministerios y organismos descentralizados, y muchos de los programas, como el programa Acompañar, por ejemplo, que también vimos su luz, salir a la luz ahora también la semana pasada. Bueno, y no quiero ser autobombo, como se dice, pero bueno, me parece que, digo, no es un mérito únicamente esto, ¿no?, de la prepotencia de trabajo en la construcción tan colectiva de este ministerio, sino que obviamente tiene que ver con una voluntad política transversal, y bueno, y eso se expresa, la verdad, en distintos ámbitos y en distintas materialidades muy concretas de la política pública, y creo que eso es un valor, y obviamente además es algo sobre lo cual pararnos, defenderlas, digamos, y hacerlas propias. Creo que, bueno, eso en relación al presupuesto. Después, otra de las preguntas que hacían, que preguntaban en relación a la articulación entre las secretarías y el ministerio, tanto lo que decía Cecilia en relación a ya los vínculos que existen establecidos, tanto con la intersindical como con las centrales, y después esto como, la verdad, es un ministerio de puertas abiertas. Nosotras damos reuniones a todo el mundo, esto es así. De hecho, a veces pensamos, bueno, es con poco delay, siempre a veces con unas agendas muy ajustadas las nuestras, pero bueno, lo cierto es que eso están nuestros correos institucionales, las agendas abiertas para siempre articular, y los teléfonos de la misma manera. Así que, bueno, se trata de eso, digamos, ¿no? Y es una forma para nosotras también muy importante de pensar la construcción de la política feminista, digamos, en la gestión, que es ese desafío, ¿no? Bueno, de pensarlo realmente, de puertas abiertas y de una interacción constante con los distintos espacios. Así que bueno, la posibilidad de articulación está desde ya. Y obviamente hay
creo que Patricia también lo mencionaba en relación al proyecto que venimos trabajando con las centrales de la Micaela Sindical, que bueno, posee esta posibilidad, o me parece que nos trae esta posibilidad de articular de una manera muy fuerte, digamos, ¿no? El Ministerio con el conjunto de las centrales, ya incluso con una articulación, que ahí lo que hicimos fue con mediante la Secretaría que está a cargo la Checha Marchán, que es la Secretaría de Igualdad y de Diversidad, y la Subsecretaría de Formación de la que yo estoy a cargo, bueno, nos unificamos, digamos, igual hacemos muchas cosas juntas. Nosotras estamos en sindicatos, en deportes, con promotoras, trabajamos, bueno, esto, ¿no? Ustedes también lo saben, siempre muy articuladas, digamos, internamente, porque eso la verdad es que potencia muchísimo. Entonces, pensar la igualdad en el mundo del trabajo, sin pensar cómo la perspectiva de género, o esto, la ley Micaela como una herramienta para eso, bueno, sería muy difícil. Así que esa es una propuesta que ya está, de hecho, bastante avanzada, ahora más como en un momento más de esto, de evoluciones y de pensar incluso cómo ya va a materializarse, pero creo que además, porque mencionaban también algo vinculado a las universidades, que hay que decir que en el año, o sea, la ley Micaela se aprueba en diciembre del 2018, y en el año 2019 tuvo como una primera etapa, podríamos decir, de implementación. Y en el 2019 todos sabemos en qué año estábamos en la Argentina. Y fue gracias a la adhesión de las universidades y de muchos de los sindicatos que la ley Micaela existió, digamos, ¿no? Y que tuvo el principal recorrido. De hecho, bueno, muchas de nosotras hemos estado en esos ámbitos, y cuando llegamos a tener que construir el programa de contenidos mínimos que no existía en el Poder Ejecutivo, que vimos además de qué manera se había implementado la ley, mediante el Exinam, con mucha voluntad por parte de las trabajadoras y con un esfuerzo, la verdad, real en términos también de la elaboración de contenidos y de dispositivos, pero bueno, después voluntades políticas que se expresan de una manera u otra, digamos, ¿no? En la implementación de la ley. Entonces, para nosotras el norte, en relación a lo que ya se había hecho en las universidades y en muchos de los sindicatos, fue fundamental. Incluso, por ejemplo, cuando nosotras decidimos empezar por la sensibilización a máximas autoridades como un compromiso político también real, digamos, ¿no? Bueno, en las universidades es algo que se realizó. En los sindicatos creo que no tanto, o no sé, o no tengo tal vez tanto ese tester, pero bueno, son dispositivos importantes, ¿no? A la hora de pensar ese primer espacio de sensibilización que abre y que también sella un compromiso político, y bueno, el 10 de enero del año 2020, el propio presidente de la Nación, digamos, fue parte de un espacio de esas características con Dora Barrancos y con él y nuestra ministra. Entonces creo que hay ahí esto, ¿no? Como una articulación virtuosa, permanente, que es importante reconocer. Y bueno, y lo último, porque no me quiero extender, que la experiencia que nosotros realizamos estos meses, ¿no? En esto de, bueno, de poder un poco como ir también entre un diagnóstico de en qué situación se estaba, digamos, en relación a la implementación de la ley en el Poder Ejecutivo. En el Poder Legislativo había, la verdad, algunos avances también, eso para nosotros es importante también rescatarlo, porque también, bueno, mediante áreas de formación o lo que fuera, había también algunos avances en el Poder Judicial, también mediante la Oficina de la Mujer, pero bueno, sobre todo el trabajo que nosotros nos dimos en el Poder Ejecutivo, transversalizando la perspectiva, hace que hoy estén terminando prácticamente el conjunto de los ministerios y muchos organismos descentralizados sus propios programas de capacitación de ley Micaela situados, digamos, ¿no? Acompañando esas escrituras, esa es la propuesta que les hicimos, y sobre todas las cosas valorando ese trabajo que ya había de muchas compañeras históricas en cada uno de los ministerios haciendo esto, ¿no? Como decía antes Patricia, que estaban ahí, o que habían estado, como ella decía, o sirviendo el café, o alguien escribía por ahí, o no me acuerdo la metáfora que usaste, pero el centro de mesa, o no sé, lo que fuera, pero bueno, haciendo sí, cosas de mujeres, pero armando mucha red, y realmente pensando mucho la necesidad también de
de incorporar la perspectiva de género en cada uno de esos ámbitos. Entonces, bueno, hoy la potencialidad y el aprendizaje, o me parece lo que está también para compartir, tiene que ver en gran parte, me parece, con eso, y bueno, poder, obviamente, a partir de todo eso, no solamente los contenidos, sino, como se dijo mucho acá, las metodologías, la política pedagógica, ¿no? En clave estratégica. Así que, bueno, a mí me gusta mucho hablar también, así que no me extiendo más, perdón. Bueno, muchas gracias. No sé, Maga, si querés hacer el cierre vos. Dale. Bueno, llegamos al final. Bueno, agradecerle a todas, a todos y todes que participaron en este espacio, en especial a Diana, Patricia, Fernanda, por ayudarnos a pensar caminos posibles para un sindicalismo con perspectiva de género. Cecilia, compañera de la casa, parte fundamental del EVA desde el primer día, y a la Fundación Ebert, con quienes compartimos proyecto que motoriza estas actividades y muchas otras. Alguien preguntó ahí por las redes, @elevaok, en Twitter, Facebook e Instagram, nos pueden encontrar así para ver todas las actividades que estamos haciendo desde estos espacios, así que simplemente cerrar, y hasta la próxima, y muchas gracias por haber participado.